El día de hoy es un gran placer para mí tenerlos a todos en este pequeño pero significativo acto de transparencia institucional. Como persona y como funcionario público, siempre hemos sido conscientes y fieles creyentes en el derecho que tiene la ciudadanía de vigilar, monitorear, supervisar y evaluar la gestión que realizan los servidores públicos. Y en contrapartida, también el deber que tienen los funcionarios públicos de rendir cuenta de manera transparente de la labor pública que realizan. Por ello, el día de hoy vamos a iniciar esta breve rendición de cuentas que de alguna manera busca resaltar aquellos principales retos que tuvimos que enfrentar a lo largo de este primer año de gestión, destacar las acciones que hemos emprendido en torno a ellos, pero sobre todo hacer una evaluación de nuestros resultados. De esta manera podemos empezar destacando que el Ministerio Público, la Procuraduría General de la Nación, cuenta con 5.069 funcionarios, de los cuales 2.099 son hombres y 2.970 son mujeres. Es decir, somos una institución que cumple a cabalidad con el tema de la paridad de género. De estos funcionarios, la distribución que tenemos de ellos, podemos decir que el 64% están ejecutando labor fiscal, es decir, están en el centro de las funciones que la Constitución nos atribuye como institución. Un 32% están en apoyo logístico y actividades administrativas y un 2.94% están en labores de apoyo fiscal. Hace un año, el 1 de marzo de 2021, nos tocó asumir la dirección del Ministerio Público en momentos difíciles para la institución. Nos tocó asumir la dirección del Ministerio Público en momentos donde esta institución estaba siendo fuertemente cuestionada, tal vez en dos hechos fundamentales: la salida de dos procuradores de manera un poco introspectiva y bajo algunos cuestionamientos por su actuar. Unos 15 días antes de que nos tocara entrar a la institución, una comisión de la Asamblea da a conocer a la ciudadanía una serie de actos de maltratos de los que estaban siendo víctimas niños, niñas y adolescentes en albergues de nuestro país, y esto generó toda una conmoción social, de manera tal que fue llegando el primer día uno de los primeros retos que tuvimos que enfrentar. Vale la pena destacar que, en efecto, la denuncia que hacía la comisión de la Asamblea no era la primera noticia criminis que tenía la institución respecto a estos hechos. No, algunos de estos hechos ya venían siendo investigados de manera responsable por la institución. No obstante, los cuestionamientos de la Asamblea sirvieron de caja de resonancia para que la ciudadanía conociera un poco más respecto a estos hechos. Debemos destacar que nos encontramos con un informe de la Comisión de la Asamblea que daba cuenta de un promedio de 14 albergues revisados o inspeccionados por ellos, dentro de los cuales había unos 7 de los cuales habían descubierto algún tipo de irregularidad no necesariamente penal. Al llegar a la institución de manera responsable, no nos conformamos con verificar la situación de esos 14 albergues. Muy por el contrario, pusimos todos los recursos de la institución para cubrir la totalidad de los albergues que estaban registrados en el país. Es decir, inspeccionamos 57 albergues a nivel nacional. De la misma manera, podemos decir que entrevistamos a más de 600 niños, niñas y adolescentes que vivían o habían vivido en cada uno de esos 57 albergues.
para verificar que nuestra labor no se limitara a proteger los derechos de algunos niños, niñas o adolescentes en los albergues, sino de todos los que hubiesen pasado por ahí. Después de un año de trabajo arduo en estas investigaciones, podemos decir que hemos abierto 31 procesos de investigaciones por supuestos abusos en albergues. De esto hemos hecho 14 imputaciones a las personas responsables y ya tenemos 6 personas condenadas por estos hechos. Tenemos una condena por el delito sexual, de violación sexual, 12 años de prisión, condena por acto libidinoso, 14 años de prisión, por delito de violación, 10 años de prisión, por acto libidinoso, 56 meses de prisión y 2 condenas por maltrato al menor por 48 meses de prisión. Estamos hablando de un año después de nuestra llegada al Ministerio Público y de que se iniciaran estas investigaciones. De igual manera, al momento que nos toca asumir la responsabilidad de dirigir al Ministerio Público, había una gran presión social justa respecto a una serie de procesos de alto perfil que habían iniciado hacía ya varios años y respecto de los cuales nuestra institución no había dado una respuesta efectiva y oportuna. Razones había para explicar el porqué. Se trataba de procesos complejos, largos, con gran cantidad de situaciones administrativas. No obstante, llegamos a la institución y de manera inmediata emplazamos a todos los fiscales que tenían que ver con esos procesos. Pusimos en sus manos todos los recursos de la institución, la mayor supervisión y todo el apoyo para cumplir con los anhelos de la sociedad. De esta manera, podemos decir que llegamos el 1 de marzo a la institución y había procesos como el llamado caso New Business, que se había abierto en el 2017. Se había terminado el plazo de investigación a mediados del 2020 y en marzo del 2021 no se había emitido una vista fiscal. Después de colaborar con los fiscales, darle el apoyo debido, logramos que esa vista fiscal saliera el día 18 de marzo del 2021. En esa vista fiscal se solicitó llamamiento a juicio para 25 imputados por delitos contra el orden económico en modalidad de blanqueo de capitales. En ese caso se tiene vinculado y llamado, solicitando llamamiento a juicio a un expresidente de la República y a altos empresarios de la comunidad panameña. Esta vista tiene nueva fecha para audiencia el día 19 de mayo. Similar situación estaba respecto al caso conocido como Odebrecht, un caso iniciado en el 2015, complejo, extremadamente largo, con más de 1 millón de fojas. No obstante, la ciudadanía reclamaba de manera furibunda que el Ministerio Público cumpliera con su etapa y generara la vista fiscal. Había una serie de complicaciones administrativas, cantidad de fojas por traducir en varios idiomas, había cantidad de informes que analizar. No obstante, nosotros llegamos a la institución y desde el día 1 de marzo nos reunimos con los fiscales responsables de ese caso. Pusimos a disposición de ellos todos los recursos de la institución, hicimos la supervisión correspondiente y el día 4 de abril, luego de más de un año de demora para presentar esta vista fiscal, logramos que se presentara la vista fiscal del caso Odebrecht. En esta vista, de manera tal vez histórica, se solicitó llamamiento a juicio para 2 expresidentes de la República por delitos contra el orden económico y blanqueo de capitales, contra 3 exministros por delito de corrupción y otras 50 personas. Realmente un expediente importantísimo para la sociedad, para darle justicia a la sociedad, y tiene audiencia, fecha para audiencia preliminar el día 18 de julio. En el mismo sentido, encontramos otros expedientes como el conocido caso como
el caso conocido como patrimonio histórico. Este caso que había iniciado en el 2017 también tenía el término de investigación vencido. A través de las gestiones que realizamos logramos que la vista fiscal saliera el día 15 de junio del 2021, es decir, 3 meses después de nuestra llegada a la institución. Respecto de este caso, podemos decir que se solicitó llamamiento a juicio para 9 personas naturales, un exministro, un director nacional, algunos funcionarios públicos por los delitos de peculado y corrupción, y tiene audiencia para el mes de mayo. Similarmente, podemos hablar del caso FCC, también iniciado en el año 2017. Con el término de investigación vencido, llegamos a la institución, hicimos los ajustes correspondientes y gracias a Dios se emitió la vista fiscal donde se solicitó llamamiento a juicio para 11 personas por el delito de peculado, 2 funcionarios públicos. La audiencia está programada para el día 11 de abril. A nuestra llegada a la institución, luego de los primeros análisis, fue muy pronto determinar que el modelo de gestión, que no es más que la forma en cómo distribuimos a lo interno de la institución el trabajo, el modelo de gestión del área metropolitana era un modelo caduco y que no estaba cumpliendo con las expectativas de eficiencia y efectividad que la sociedad requería. Nuestro sistema penal acusatorio, como todos sabemos, empezó en el área del interior y allí se fijó un modelo. Pero la realidad del interior de la República no es la realidad de la capital. En la capital se concentra más de la mitad de los procesos y sobre todo los procesos más complejos. Hecho este análisis, 2 meses después de nuestra llegada a la institución, armamos una comisión a fin de reformar el modelo de gestión en el área metropolitana. Pero no quisimos hacer una reforma del modelo de gestión antojadiza ni que saliera exclusivamente de las entrañas de la institución. Por eso, de manera inmediata, convocamos a diferentes sectores de nuestros principales usuarios a una consulta abierta, franca y sincera. Y le pedimos que evaluaran el modelo de gestión que teníamos y que nos diera recomendación de cómo podíamos mejorarlo. Así tuvimos un acercamiento con el Colegio de Abogados y sus agremiados. Después de algunas reuniones, de igual manera tuvimos un acercamiento con la defensa pública y defensa de víctimas, donde debatimos los principales problemas del modelo de gestión. Tuvimos acercamiento con abogados litigantes no agremiados al Colegio de Abogados, igualmente para escuchar su parecer respecto al modelo de gestión. Y finalmente tuvimos reuniones con abogados y ciudadanía en general para escucharlos respecto a nuestro modelo de gestión. Luego de todas esas consultas, establecimos 6 ejes estratégicos que debían determinar el nuevo modelo de gestión a aplicar. Entre esos ejes estratégicos estaba la agilidad, es decir, teníamos una serie de procesos anquilosados donde pasaban mucho tiempo en investigación. En algunos casos, cuando querían llegar ya los tribunales estaban próximos a prescribir. A fin de garantizar esta efectividad y esta agilidad, tendríamos que tomar medidas en el nuevo modelo de gestión. Otro de los ejes era la especialización. Pues de manera pronta nos dimos cuenta que aquellos despachos que se manejaban de manera especializada como droga o criminalidad organizada o anticorrupción eran un poco más efectivos. Entonces había que mudar un poco el modelo de gestión hacia la especialización de los fiscales. La eficiencia. Efectivamente, pronto logramos captar que había mucho trámite, pero cuando veías el resultado final era poco efectivo. No teníamos un proceso eficiente. Igualmente había muy poca supervisión. Nos encontramos con algo realmente interesante. Teníamos fiscales superiores ejerciendo labores en secretarías administrativas que no eran necesariamente la función ideal de un fiscal superior. No obstante, teníamos a
2 o 3 fiscales superiores supervisando entre 8.000 y 9.000 expedientes. De manera inmediata empezamos los ajustes y sobre todo otro de los ejes que tendría necesariamente que tener el nuevo modelo de gestión para el área metropolitana era la medición de resultados. Nos encontramos con una realidad, habían expedientes que pasaban hasta por mano de 15 fiscales diferentes. Ninguno se sentía dueño del expediente, no había sentido de pertenencia, y como ninguno se sentía dueño, tal vez el expediente no tenía la meticulosidad en su trámite. Pero también esto impedía la medición de resultados, es decir, cuando un expediente al cabo de un año de investigación no tenía un buen resultado y trataba de buscar al responsable, había pasado por la mano de 15 fiscales y a ninguno le podías endilgar la responsabilidad por el tema. Luego de estos análisis, cambiamos el modelo de gestión, pasamos de un modelo de gestión que tenía básicamente 4 pilares: atención primaria, litigación, investigación y sección de juicio, a un modelo de gestión un poco más diverso que inicia efectivamente en atención primaria, es la sala de urgencia donde llegan todos los casos. Finalmente, una unidad de actos urgentes que básicamente corre a practicar las diligencias de mayor urgencia que se requieran para adelantar la investigación. Pero aquí viene el gran cambio. Pasamos de una unidad de litigación o investigación donde iban miles de expedientes a una sola caja donde todos los fiscales veían de manera indistinta una estafa compleja como un hurto, una posesión de armas, como un delito de lesiones, es decir, no había una discriminación respecto a la naturaleza del delito. Pasamos a 10 secciones especializadas, donde fiscales especializados en cada uno de este tipo de conductas delictivas lo ven de manera independiente. Pero para reforzar la supervisión, pasamos de 3 fiscales superiores, que eran los que supervisaban estas 2 secciones, a 10 fiscales superiores, que son los que le dan supervisión a cada una de estas secciones, logrando así una mayor supervisión del trabajo que realizan nuestros fiscales. Estas son las 10 nuevas secciones que logramos. Cada una de ellas está presidida por un fiscal superior. Cada uno de los fiscales que conforman estas secciones reciben capacitación especializada en este tipo de conducta delictiva para lograr así una mayor efectividad y eficiencia en nuestra labor. Otro gran reto que tuvimos que enfrentar al momento de la entrada en vigencia de este nuevo modelo de gestión en el área metropolitana era cómo lo iban a tomar nuestros usuarios. Es decir, era un gran cambio que se iba a hacer de un día hacia otro. ¿Cómo lo iban a tomar nuestros usuarios? Desplegamos toda una campaña para concientizar a los abogados, principales usuarios de nuestro sistema, para que ese día 1 de agosto, que entraría en vigencia el nuevo modelo de gestión, supieran exactamente a qué oficina dirigirse. Igualmente pusimos a disposición por toda una semana de todos los abogados personal de la Fiscalía que los iba a orientar respecto a eso. De esa manera logramos que el 1 de agosto del 2021 entrara en vigencia el nuevo modelo de gestión y sin que se dieran molestias en nuestros usuarios, sin que casi se percibiera el cambio. Hicimos distintos recorridos durante una semana por cada uno de los despachos nuevos creados, verificando que la atención fuera oportuna y que los abogados fueran de alguna manera orientados respecto al nuevo modelo de gestión. Hoy, pasados 7 meses de la entrada en vigencia de ese nuevo modelo de gestión, hacemos lo que constituye uno de los ejes estratégicos que buscamos, que es medición de resultados, en este momento medición de resultados globales. Y podemos decir, primero, al momento de tratar de hacer esta medición de resultados, nos saltó una gran pregunta: ¿contra qué nosotros íbamos a contrastar estos 7 meses de gestión? Como todos sabemos, el año anterior, es decir, el mismo periodo del año anterior, fue un año muy afectado por la pandemia, donde el Ministerio Público, como todas las instituciones del Estado, bajaron su rendimiento o bajaron de alguna manera en su actividad por las restricciones de movilidad, la pandemia y todo lo demás. Entonces no consideramos correcto compararnos con los 7 meses de ese año inmediatamente anterior. Hubiésemos quedado mejor, pero no lo consideramos correcto. Es decir, nos comparamos con
el periodo que va del 1 de agosto al 28 de febrero, del 19 al 20, un momento donde el Ministerio Público estaba funcionando a plena labor sin pandemia, para poder verificar de manera eficaz y certera los resultados de nuestro nuevo modelo de gestión. Y así podemos decir que en el periodo anterior entraron 17.922 carpetas del área metropolitana. En nuestro periodo entraron 19.411, un 8% más. Respecto a la salida de carpetas, podemos decir que en el periodo anterior salieron 15.590 carpetas. En nuestro periodo salieron 16.607, es decir, un 8% más de carpetas. Respecto a las imputaciones, nos encontramos con la primera constatación de la efectividad de nuestro nuevo modelo de gestión. Es decir, pasamos de 2.796 imputaciones a 3.288, es decir, un 18% más de efectividad con este nuevo modelo de gestión. En el tema de las acusaciones también hicimos la medición y pasamos de 471 acusaciones a 737, un 56% más de efectividad con este nuevo modelo de gestión. Respecto a los acuerdos de pena, pasamos de 1.050 acuerdos de pena en el lapso de 7 meses a 1.754 acuerdos de pena. Estamos hablando de un 67% más de efectividad con este nuevo modelo de gestión. Y en el tema de las sentencias, pasamos de 1.108 sentencias a 1.874 sentencias. Estamos hablando de un 69% más de efectividad. Y respecto a las sentencias condenatorias, podemos hablar que pasamos de 1.093 a 1.785, es decir, un 63% más de efectividad en este nuevo modelo de gestión. Otro de los grandes retos que necesariamente enfrentamos al llegar a la Procuraduría da cuenta de una migración irregular, inusitada, que si bien se venía dando desde antes, se acrecentó en los primeros meses del 2021. Estamos hablando de una gran población haitiana, cubana, extracontinental que, producto de situaciones sociales, políticas y económicas de sus países, estaba y está ingresando de manera irregular por nuestras fronteras. Cuando hicimos este primer análisis, de manera somera dijimos es un problema migratorio, no es un problema del Ministerio Público. Pero pronto determinamos que detrás de esta migración irregular habían grupos criminales de trata de personas, lo cual sí es responsabilidad nuestra. De igual manera, se hicieron evidentes una serie de denuncias de estas personas de que estaban siendo víctimas de robo, incluso violación en el camino desde Colombia hasta Panamá. De manera tal que decidimos emprender acciones a fin de mitigar estas situaciones, darle acceso a la justicia a estas personas y proteger sus derechos humanos. Es importante decir que las primeras acciones las tomamos en el mes de abril y creo que fuimos extremadamente atinados porque el problema obviamente no hacía más que acrecentarse. El día 26 de abril, en compañía de la Canciller de la República, nos trasladamos hasta el primer centro de recepción de migrantes en el área de Bajo Chiquito. Lo que quisimos era constatar de primera mano la realidad, verificar qué medidas podíamos tomar para mitigar esa situación. Conversamos con los pocos pobladores de esa región. Estamos hablando del primer pueblo panameño en el que se encuentran los migrantes una vez atraviesan la selva del Darién, un pueblo pequeño que se vio sobrepasado con una gran cantidad de migrantes llegando al lugar. Nosotros conversamos con la gente del pueblo y también conversamos con los migrantes, verificamos también los otros centros de recepción, San Vicente y Las Blancas, y de manera inmediata
decidimos establecer una agencia de instrucción provisional en el área de Bajo Chiquito. Decidimos poner acciones y darle acceso a la justicia directa a estos miles de migrantes que pasaban por allí. Pusimos una agencia de instrucción en ese lugar donde fiscales, intérpretes y en los casos que era necesario, equipo de la Unidad de Protección de Víctimas y Testigos llegaban hasta Bajo Chiquito para que las personas que atravesaran la selva tuvieran un lugar donde poner su denuncia y recibir atención. Ya a finales del año 2021 hemos tenido una baja en el ingreso de irregulares por ese área. No obstante, solo se ha dado lo que a nuestro criterio es un cambio de ruta. Es decir, están ingresando gran cantidad de migrantes ahora por otra ruta en el área de Canal Membrillo, donde ya pusimos una sede provisional del Ministerio Público con las mismas características para darle atención efectiva a esos migrantes. Pero la verdad es que no nos contentamos con resolver el problema de la denuncia. Luego de hacer recorrido por el lugar y hacer un buen análisis, determinamos de manera inmediata que era un problema regional que difícilmente podía resolver el Ministerio Público de Panamá por sí solo. Y la Procuraduría en ese momento, la Procuraduría de Panamá, trabajó en una iniciativa que nos permitió convocar en Panamá, reunir en Panamá a 11 fiscales generales y procuradores de la región, a fin de discutir el tema migratorio y cómo íbamos a enfrentar como Ministerio Público de la región los problemas de trata de personas y de violación de los derechos humanos de estas personas. La cumbre de Panamá se realizó de manera exitosa con la participación de 11 fiscales generales y procuradores. No obstante, esta idea no quedó aquí. En seguimiento de los acuerdos a los que se llegó a la cumbre de Panamá, ya se han celebrado 2 cumbres más. Es decir, se realizó la cumbre de Cartagena, donde la Fiscalía General de Colombia invitó de igual manera a fiscales generales de todo el área a fin de darle seguimiento a los acuerdos que habíamos celebrado aquí en Panamá. Y hace solo algunas semanas se realizó la 3ª cumbre, donde la Fiscalía General de Guatemala hizo igual invitación y hemos seguido intercambiando información y haciendo operaciones en conjunto a fin de limitar o prevenir el maltrato y el tráfico de personas a las que están siendo víctimas estas personas. Todo esto nace de una iniciativa de Panamá y próximamente se va a realizar la 4ª cumbre en Argentina. De igual manera, podemos decir que producto de la ubicación de agencias de instrucción provisional en el área de Canal Membrillo y de Bajo Chiquito, tenemos 64 investigaciones abiertas y ya hemos hecho 25 imputaciones, tenemos 3 condenas respecto a los delitos que están siendo denunciados por esos migrantes al pisar suelo panameño. Es importante destacar que estas cumbres no quedaron en el protocolo, el cruce de palabras. Parte de los compromisos que asumimos en la cumbre de Panamá se centraban en la realización de operaciones en conjunto entre los ministerios públicos de la región. Unos cuantos meses después de la primera cumbre de Panamá podemos decir con satisfacción que se realizó la operación Crepúsculo, una operación binacional por el tema de trata de personas que nos permitió aquí en Panamá imputarle cargo a 24 personas y en Costa Rica a 49 personas que se dedicaban al tráfico de migrantes desde Colombia hasta la frontera de Nicaragua. Un resultado tangible de estas cumbres, y hay varios casos binacionales andando entre los países participantes. En el tema de la gestión
internacional, podemos decir, efectivamente, como bien lo manifestó acá el secretario, que hemos tenido el apoyo tanto de la Unión Europea como de la Embajada de los Estados Unidos en muchas de nuestras actividades. Todo este apoyo se ha traducido en acciones concretas. Así podemos destacar ejemplos, y solo a manera de ejemplo, la firma de un memorándum para la conformación de un equipo multidisciplinar especializado para delitos fiscales. Este equipo multidisciplinar está diseñado para que todas las autoridades, organismos en el país que tienen que ver con la investigación de los delitos fiscales, que es una conducta delictiva de nuevo ingreso a nuestra esfera penal, podamos coordinar de forma efectiva para que realmente se den estas investigaciones y que sean efectivas. Este memorándum de entendimiento fue firmado por el Ministerio de Economía y Finanzas, la Dirección General de Ingresos, la UAF, con los auspicios del Pacto de la Unión Europea, a quienes nuevamente agradecemos. De igual manera, la Procuraduría General de la Nación firmó un memorándum de entendimiento para la creación y puesta en marcha de un equipo especializado para combatir los delitos ambientales. Efectivamente, en nuestro país, la Fiscalía de Delitos Ambientales de reciente data, y uno de los principales tropiezos que encontrábamos es que mientras que el Ministerio el Ministerio de Ambiente tenía una serie de normas administrativas para iniciar este tipo de procesos, y la policía por su parte tenía presencia en el lugar, había poca comunicación entre todas estas instituciones para lograr que todo esto que se daba en el área, primero policial y administrativo, pasara de manera adecuada a el torrente penal para hacer investigaciones efectivas. Así se firmó este memorándum de entendimiento, donde tenemos en una sola mesa y compartiendo oficina a fiscales, policías y personas del Ministerio de Ambiente, a fin de viabilizar y hacer más efectiva la defensa penal del ambiente. En el mismo sentido, podemos establecer entre las acciones realizadas que la Procuraduría General de la Nación, junto al Ministerio de Gobierno, el Ministerio de Relaciones Exteriores, la Corte Suprema de Justicia, con el apoyo del Pacto de la Unión Europea, celebraron un acuerdo para crear el Comité Técnico Interinstitucional de Autoridades y Entidades relacionadas con la solicitud de asistencia judicial internacionales. Y nuevamente, vale la pena explicar que aunque en nuestro país había varias entidades que atienden asistencia judicial internacional, no había la mayor comunicación entre estas autoridades para estos temas. Teníamos temas donde había duda de cuál era el acuerdo aplicable. No obstante, muchas de estas dudas se resolvían luego de mucho tiempo porque no había un memorándum de entendimiento que nos permitiera una comunicación efectiva y coordinación real en estos temas. Con los Estados Unidos también hemos tenido mucho apoyo. Solo en los primeros meses, en el análisis del tema de criminalidad organizada y droga, logramos destacar de manera rápida que teníamos muchos casos paralelos en común con autoridades del distrito este de Texas. Es decir, teníamos grupos criminales que desde Panamá incidían delictivamente en el estado de Texas, específicamente en el Distrito Sur. De manera inmediata coordinamos las reuniones pertinentes, viajamos a Texas con fiscales de esas áreas y logramos así establecer una estrategia que nos permitió más adelante darle golpes certeros al grupo del Clan del Golfo, que era quien de alguna manera había instaurado tentáculos que desde Panamá enviaban sustancias ilícitas hacia ese área. Tuvimos la oportunidad de ser recibidos por el fiscal general, el procurador general del distrito este de Texas. Aprovechamos esas visitas para hacer otros recorridos. El día 9 de diciembre
en el contexto del Día Internacional contra la Corrupción, en conjunto con el Ministerio de Seguridad y la autoridad la ANTAI, tuvimos la oportunidad de establecer planes para llevar a cabo actividades interinstitucionales, no solo de capacitación, sino de prevención para delitos de corrupción. Estamos seguros que ese programa va a tener una incidencia efectiva en nuestro país, donde el Ministerio Público, sin olvidar su función de represión, se siente totalmente convencido de que el mejor camino para lograr efectividad en nuestro trabajo es colaborar también en la prevención. Este importante programa está siendo auspiciado por la Embajada de los Estados Unidos, a quienes también agradecemos. A nuestra llegada al Ministerio Público nos encontramos con que la sede principal de la Procuraduría había sido abandonada desde el año 2019, producto de unas filtraciones que habían en el techo. En el 2019 la Procuraduría decide mudarse del lugar. No obstante, llega la pandemia, quedan los trabajos a media y la emblemática casa del 3 veces presidente de la República, que era la sede emblemática del Ministerio Público, estaba bajo las inclemencias del tiempo. Uno de los primeros planes administrativos que establecimos era la necesidad no solo de volver a la casa Porras, no solo arreglar el techo, sino hacer una rehabilitación completa que pusiera en valor esta sede emblemática del Ministerio Público. Después de varios meses de nuestra llegada, llegamos en marzo, en el mes de agosto, pudimos hacer una inauguración de esta casa y le pedimos a los compañeros que pongan un breve video que describe mucho mejor que yo esta acción. Sentimos honrados y agradecidos de recibirlos aquí, en la antigua y última morada del 3 veces presidente de la República y más insigne funcionario público de alto nivel de inicio de nuestra nación, el doctor Belisario Porras. Esta reunión es motivo de alegría para la Procuraduría General de la Nación. Al reflexionar sobre la importancia que tiene para la Procuraduría General de la Nación tener como oficina principal la casa de este insigne patriota y estadista, sin duda nos lleva a concluir en la necesidad de tomar como punto de inspiración el legado que como jurista y funcionario público nos dejó el Belisario Porras para hoy. Seguir aquí, desde esta sede, sin duda es un recuerdo permanente de que se debe seguir las ideas de Belisario Porras como norte en nuestra función. Muchas gracias. A nuestra llegada a la institución, en marzo del 2021, llegamos un año después del periodo más duro de la pandemia. Efectivamente, la institución había sido víctima de varios recortes presupuestarios que tenían a la institución bastante endeudada con algunos proveedores, es decir, no había dinero suficiente para pagar los alquileres de las oficinas de algunas de nuestras agencias de investigación. Increíblemente no había dinero suficiente para tóneres y copias, tampoco había dinero suficiente para gasolina. Estábamos enfrentando la necesidad de hacer traducciones para sacar las vistas fiscales y no había dinero para pagar a los traductores. De manera inmediata, después de varias reuniones con el Ministerio de Economía y Finanzas, logramos un crédito extraordinario por $6.7 millones y pudimos salvar de alguna manera la situación. Para nosotros es placentero decir que culminamos el año con una ejecución presupuestaria del 98%. La labor del Ministerio Público, si bien principalmente es
represiva no se puede quedar ahí. De manera tal que, viendo el aumento en algunas conductas delictivas, el Ministerio Público determinó ingresar un poco en el tema de prevención, como ya les he comentado. De esta manera, aprovechando la plataforma de CONAPREDES, Comisión Nacional para la Prevención de los Delitos Sexuales, nosotros instauramos una campaña a fin de prevenir este tipo de conductas delictivas. Y aquí está un poco el demo de la campaña. Efectivamente, esta campaña contó con el apoyo del municipio de Panamá, del metro de Panamá. Esta campaña se pasó en las pantallas del metro, se pusieron MUPIs a lo largo de toda la ciudad con el apoyo del municipio para hacer conciencia respecto a la incidencia de este tipo de conducta delictiva, y esta campaña fue lanzada específicamente el Día Internacional contra la Explotación Sexual de niños y niñas. No obstante, nuestra labor preventiva no se detuvo allí. A nuestra llegada al Ministerio Público nos dimos cuenta de que se estaba presentando un aumento producto de la pandemia y de la digitalización de todas las actividades. Se estaba presentando un aumento en la incidencia de ciberdelitos, es decir, no solo delitos netamente cibernéticos, sino la utilización de plataformas cibernéticas para cometer delitos como estafa, pornografía infantil, hurtos, robos, entre otros. Independientemente de acometer nuestro trabajo y reprimir este tipo de conductas, ideamos en conjunto con la Policía Nacional, a los cuales agradecemos, ideamos una campaña de prevención para concienciar a la ciudadanía respecto de la necesidad de protegerse respecto a este tipo de conductas delictivas. Póngale a correr, por favor. Que se aprovecha de la buena fe de los ciudadanos. Entonces creo que usted me diga, ¿tiene el dinero completo, administrativo, amor? Que realiza estafas por el comercio electrónico y que suplanta tu identidad. Ese es el ciberdelito. Con un aumento del 225% en el primer trimestre, se convierte en el delito más realizado del 2021. Estos grupos de crimen organizado generan $20.000 diarios aproximadamente al cometer estos delitos. Si alguien te solicita dinero por redes sociales, antes de depositar, llama a esa persona y confirma la información. El ciberdelito es real. Esta campaña la logramos con el apoyo de MEDCOM, de la Alcaldía de Panamá, en conjunto con la Policía Nacional, y durante 6 meses estuvo pasando en diferentes medios de comunicación. Se ubicaron MUPIs a lo largo en las paradas de la ciudad, y la segunda fase de esta campaña, que se está realizando actualmente, se está dando dentro de la plataforma de la empresa Encuentra 24, quien se hizo eco de esta campaña y nos ofreció las plataformas internas de Encuentra 24, una empresa que se dedica al tema de comercio electrónico, para que dentro de las plataformas de esa empresa las personas tuvieran acceso también al mensaje de esta campaña institucional. Respecto al tema de la labor fiscal y los casos de investigación, de manera bastante rápida podemos establecer que, ejemplo, en delitos como estafa, haciendo efectivamente la misma comparación con nuestro año de periodo frente o contra el 19-20 y no frente al 2021, por motivo de la pandemia, podemos decir que efectivamente pasamos de 3.118 investigaciones a 5.429, es decir, un 74% más. Respecto a las imputaciones, pasamos de 408 a 613, es decir, un 50% más.
Respecto de la sentencia en materia de estafa, pasamos de 63 a 134, es decir, un 112% más. Y respecto a las sentencias condenatorias, pasamos de 60 a 131, es decir, hasta un 118% más de efectividad de los fiscales en este tipo de conducta delictiva en el periodo que hemos estado enfrente de la institución. En el tema de homicidio tenemos estadísticas similares, es decir, si comparamos del 1 de marzo al 28 de febrero, del 19 al 20, y lo comparamos con el periodo en que hemos estado enfrente de la institución, podemos decir que pasamos de 521 imputaciones a 629, es decir, tenemos un 21% más de efectividad en sentencias. Podemos decir que pasamos de 136 a 310, es decir, 128% más de efectividad, y respecto a acuerdo de pena, 104% más de efectividad. Yo creo que estos números hablan por sí solos. Respecto a las sentencias condenatorias, podemos decir que pasamos de 123 a 278, estamos hablando de 126% más de efectividad de los fiscales en esta materia específica. En el tema de pandilla, era un tema que de alguna manera se había quedado un poco rezagado, podemos decir, si analizamos el mismo periodo, que pasamos de 2 pandillas judicializadas en el periodo del 19 al 20 a 17 pandillas judicializadas. Estamos hablando de 750% más. Y respecto a personas imputadas, pasamos de 12 a 167, estamos hablando de más del 1000% más de efectividad en esta materia específica. En materia de blanqueo de capitales, obviamente esto es una materia que por todo el tema del GAFI y la necesidad de mostrar transparencia en nuestro sistema, le pusimos mucho énfasis, y con agrado podemos decir, si hacemos la misma comparación del un periodo normal del Ministerio Público, de marzo del 19 a febrero del 20, cuando no había pandemia, podemos decir que hoy día tenemos 239 más imputaciones por blanqueo de capital, es decir, pasamos de 80 imputaciones a 271, lo cual da cuenta de la efectividad que hemos logrado en esa materia. Respecto al tema de acuerdos de pena, pasamos de 100 acuerdos de pena a 129, es decir, 137% más de efectividad también en esta materia específica. Bueno, en el tema de drogas, vamos a pasarlo muy rápidamente, también tenemos gran efectividad, tenemos 3.132 personas condenadas en nuestro periodo por delito de drogas. Hemos hecho gran énfasis en hacer compras controladas que están dedicadas a la venta, al menudeo de drogas, que es lo que afecta a la población general, la gente que le vende drogas en los barrios a los jóvenes. Respecto a operaciones, hemos realizado 590 operaciones, se incautaron un total de 139 toneladas en este periodo, y se incautaron más de 13.4 millones de dólares en tema de drogas. Respecto de la comparación en cifras, comparando el mismo periodo del 19 al periodo en el que hemos estado enfrente de la institución, podemos decir que pasamos de 460 compras controladas a 782, tenemos un 70% más de compras controladas. Respecto a operaciones complejas, pasamos de 7 a 6, es decir, de 7 a 8, es decir, un 14% más. Respecto a las sentencias, pasamos de 2.416 sentencias a 3.104, es decir, un 28% más de sentencias. Y en las sentencias condenatorias tenemos un 31% más de efectividad respecto a esta materia, es decir, la labor fiscal en esta materia ha sido ardua, pero eficaz y efectiva. Bueno, aquí rápidamente vamos a pasar a algunos de los operativos que hemos visto en drogas. Por razones de tiempo no vamos a detenernos en ellos. Varias de las operaciones exitosas realizadas que dan cuenta de la efectividad que hemos logrado en esa materia específica. En el tema de delincuencia organizada tenemos igualmente 17 operaciones realizadas, 154 personas imputadas, 114 acuerdos, 94 sentencias condenatorias, lo cual da cuenta de el trabajo realizado durante este año.
Aquí podemos decir que pasamos de 4 operaciones complejas de delincuencia organizada a 8, es decir, un 100% más de efectividad. En el tema de sentencias, tenemos un bajón que podemos explicar de 128 sentencias a 94. No obstante, cuando vemos las sentencias condenatorias, podemos establecer que si bien tenemos menos sentencias, de las 94 sentencias tenemos 94 sentencias condenatorias, es decir, bajó la cantidad, pero aumentó la efectividad de los fiscales en esta materia específica. Y respecto a los acuerdos de pena, tenemos un 26% más de acuerdos, también da cuenta de la efectividad que hemos logrado. No vamos a detenernos en alguna de estas operaciones. Bueno, esta operación en particular es una operación sumamente importante, se denominó Operación Insumos. Recibimos información de personas inescrupulosas que estaban hurtando, llevándose medicinas de los depósitos de la Caja de Seguro Social. De manera inmediata, en coordinación con el fiscal, se armó una operación encubierta que algunos meses después nos llevó a descubrir a estas personas. Tenemos 12 imputados por este caso, por los delitos de peculado y asociación ilícita. Estas pastillas e insumos que eran robados de la Caja de Seguro Social eran posteriormente vendidas a farmacias y otros comercios. Esta operación es también sumamente importante, una operación binacional de Luz de Esperanza. Aquí se recibe información respecto a un grupo de personas que utilizaban a niñas para ser trasladadas hacia el hermano país de Costa Rica y ser explotadas sexualmente. Producto de esa operación se lograron rescatar a 11 menores, de los cuales 4 estaban siendo ya explotadas y las otras estaban en riesgo de explotación. En los temas anticorrupción, nosotros podemos decir que desde el momento que llegamos a la institución, todos los casos de algún perfil alto que se han presentado tienen algún resultado, por lo menos inicial. Estamos hablando primero del caso Lotería, y se recibió información de que de alguna manera funcionarios de la Lotería se estaban aprovechando para ganarse los premios de la Lotería. Se hablaba del gordito, del Zodiaco, entre otros. Se estableció una investigación callada, pausada, pero efectiva, segura, y algunos meses después logramos determinar que efectivamente habían funcionarios de la Lotería que se estaban robando los productos ya premiados para ser cambiados. En este caso en particular tenemos 6 personas imputadas, de ellos 3 funcionarios de la Lotería y 3 particulares, 4 de ellos guardan detención preventiva. En el caso de vacunación clandestina, que fue un caso también bastante sonado, podemos decir que tenemos 3 personas imputadas, 2 por delito de infracción de medidas sanitarias y por delito de estafa y ejercicio ilegal de la profesión. En el caso de bolsas de comida, es un caso que surge precisamente por la denuncia ciudadana. Nos llama un colega de los medios de comunicación, me llama de manera personal y me dice: señor procurador, en este momento hay bienes del Estado que están siendo metidos en una casa particular, bolsas de comida. De manera inmediata coordinamos, se realizó la diligencia de allanamiento y producto de eso tenemos a 4 funcionarios públicos imputados por el delito contra la administración pública y peculado. Similar ocurrió en el caso del certificado de operaciones. Se recibe información respecto de que en la Autoridad Nacional del Tránsito y Transporte Terrestre le estaban retirando, quitando los cupos a algunos transportistas para posteriormente renegociarlos con ellos para volvérselo a asignar. Tomamos cartas en el asunto y producto de esa investigación se logró imputar cargos al asesor legal de la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre, como a la abogada que le servía de intermediario para estos casos. En el caso de hisopados, igualmente se recibe información respecto a que se estaba de alguna manera utilizando información privilegiada para obligar a ciertas personas a hacerse hisopado para viajar a las islas. Se tomó cartas en el asunto. Algunos meses después tenemos a 3 altos funcionarios imputados, a 3 funcionarios imputados por este delito. Estamos hablando del ex jefe de epidemiología del MINSA, la ex jefa de salud pública del MINSA y una tecnóloga médica de la Caja de Seguro Social, quienes estaban vinculados a este hecho.
En el tema de condenas también podemos establecer que luego de la labor de litigación de los fiscales se han logrado condenas importantes. Entre estas podemos destacar la condena a un exministro de Desarrollo Social y su esposa a 6 años de prisión, que da cuenta de la labor de litigación que están haciendo los fiscales en esta especialidad. De igual manera podemos hablar del caso Blue Apple, donde se logró el llamamiento a juicio de 26 personas por el delito de blanqueo de capitales y corrupción de servidores públicos. Estamos a la espera de una audiencia ordinaria donde estamos seguros nuestros fiscales harán valer los derechos de la ciudadanía al respecto. En la gestión administrativa también enfrentamos grandes retos. Uno de los que podemos destacar es que llegamos a la Procuraduría y nos encontramos con que un patio donde se custodiaban o se guardaban vehículos en el área de La Chorrera había sido precarizado, es decir, estaba totalmente rodeado de precaristas quienes estaban de alguna manera dañando y apropiándose de estos vehículos. De manera inmediata nos reunimos con el MEF y hemos logrado que se nos asigne en calidad de uso y custodia provisional 4 fincas en un área también de La Chorrera, lejana del lugar, donde ya estamos iniciando los trabajos para establecer ahí ese centro de custodia. Uno de los principales objetivos que nos fijamos al momento de llegar al Ministerio Público es el de fortalecer la capacitación, la actitud y los valores de los fiscales. Es uno de los objetivos prioritarios que tenemos. No obstante, cuando revisamos las herramientas que teníamos para eso, nos dimos cuenta que la escuela del Ministerio Público era un pequeño salón que no guarda las condiciones para esto. A la par de que estamos trabajando en convertir la escuela, elevarla a instituto y hacer lo que denominamos certificación de fiscales, es decir, certificar que los fiscales tengan todas las competencias, conocimientos que requieren para el tema, nos vimos en la necesidad de tratar de cambiar la realidad de la escuela del Ministerio Público. En conjunto con el MEF hemos recibido en uso y custodia provisional 2 oficinas de casi un poco menos de 400 metros en un área céntrico de la ciudad, efectivamente en el World Trade Center, donde con el apoyo de la Embajada de los Estados Unidos estaremos instaurando allí la escuela del Ministerio Público, una escuela digna de la institución, donde tendremos salones de simulación de audiencia y estableceremos un plan de capacitación que permita que nuestros fiscales eleven el perfil, no solo en investigación, sino también en materia de liquidación. Con una inversión de 3.4 millones de balboas estamos rehabilitando el edificio de la antigua cedulación para instaurar ahí la sede de la unidad metropolitana del Ministerio Público. Este edificio que había sido dejado por el Registro Civil está siendo en este momento objeto de fuertes remodelaciones. Pensamos que para mediados del próximo año podríamos estarlo inaugurando, pero importantísimo, en este nuevo edificio nos permitirá implementar un nuevo modelo de atención integral a las víctimas de delitos sexuales. Nos encontramos con una realidad con que los delitos sexuales en su investigación iniciaban en atención primaria. Estas personas luego eran trasladadas a la sección de investigación. La cámara GC quedaba en algún lugar distante del lugar. Para ser atendidas en el IMEL tenían que ir a otro lugar. No había una atención integral que no revictimizara a las personas víctimas de este tipo de conducta delictiva. Con el nuevo edificio nosotros vamos a lograr que la sección especializada de delitos contra la libertad e integridad sexual, tanto atención primaria como su sección de investigación, estén en el mismo edificio. En este mismo edificio vamos a tener a la unidad de protección de víctimas y testigos para darle soporte psicológico y social a estas víctimas. Vamos a tener una cámara GESE para cuando se trate de menores de edad podemos lograr allí una sola entrevista con las medidas adecuadas para no revictimizar a estas personas, y vamos a tener una instalación del Instituto de Medicina Legal y Ciencia Forense para hacer los peritajes en el mismo lugar. E incluso tenemos un área para niños
toda vez de que esto nos permitirá, cuando las víctimas sean menores, tratar de estabilizarlos, calmarlos un poco antes de la entrevista, y cuando sean mayores de edad, que vayan con niños también, tengan donde dejar a sus niños mientras rinden entrevistas. Yo creo que esto sin duda es un paso adelante en el tema de cómo se trata a las víctimas de estos delitos en nuestra sociedad. Bueno, efectivamente a lo largo de este año hemos tratado de mejorar respecto al contenido de lo que hacemos. No obstante, no es suficiente por todo el problema de credibilidad social que rodea la institución. No es suficiente con hacer. Una de las metas que nos planteamos con el departamento de prensa era dar a conocer las cosas positivas que se estaban haciendo. De esta manera hemos elevado la cantidad de contenido que tenemos en las redes sociales. Yo creo que los compañeros de los medios de comunicación lo pueden decir. Hoy día la página del Ministerio Público y las redes sociales del Ministerio Público se han convertido en una fuente de información continua, donde damos a conocer todas las actividades que estamos realizando, y efectivamente producto de esto hemos crecido en las diferentes redes sociales, todo lo cual no solo contribuye a la transparencia y la rendición de cuentas, sino que le permite a la ciudadanía tener acceso a todas y cada una de las labores que desarrollamos. Ya para terminar, podemos repasar un poco los resultados generales a nivel nacional que hemos obtenido. Nuevamente recalcamos, no estamos contrastando esta cifra con el periodo de pandemia, estamos contrastándola con el 1 de marzo, del 1 de marzo del 19 a febrero del 20, es decir, en un periodo de normalidad en las funciones del Ministerio Público. Podemos establecer que el periodo contrastado con el periodo en el que hemos estado, entraron un 1% más de carpetas. Respecto a la salida de carpetas, podemos decir que si bien en el periodo anterior salieron 76.176 carpetas, podemos notar que salieron menos carpetas de las que entraron. Nosotros nos hemos esforzado por ir limitando la mora judicial o mora administrativa que ha perdurado por muchos años en el Ministerio Público, y con un gran esfuerzo podemos decir que mientras nos entraron en este año 90.558 carpetas, nosotros logramos aquí sacar 96.801, es decir, sacamos un 27% más que el periodo anterior en el que estamos analizando. En el tema de las imputaciones, en este mismo periodo podemos decir que pasamos de 16.466 imputaciones a 21.221, es decir, tuvimos un 29% más de imputaciones a nivel nacional. En el tema de las acusaciones podemos decir que pasamos de 3.717 a 4.301, estamos hablando de 16% más de acusaciones a lo largo de este periodo. Similar podemos decir en el tema de las condenas tenemos 18, de las sentencias tenemos 18% más, y cuando vemos el tema de los acuerdos, que es una de las finalidades que busca este nuevo sistema de procesamiento penal, podemos decir que tenemos un 32% más de acuerdos respecto del periodo anterior, y si vemos las sentencias condenatorias podemos decir que tenemos un 20% más. Haciendo un análisis general de la efectividad del Ministerio Público en este año, podemos decir que sin lugar a dudas tenemos una efectividad del 25% más que los periodos anteriores. Sabemos que tomamos la rienda de una institución que enfrenta grandes retos, que tiene grandes carencias de recursos económicos, de infraestructura, incluso de recursos humanos. Sabemos que en este año no hemos cubierto ni siquiera una parte importante de estos retos y carencias. No obstante, estamos seguros que la labor que hemos emprendido en este año representan pasos adelante en el camino correcto, y mientras estemos frente a esta institución haremos todos los esfuerzos por darle a la sociedad panameña la justicia eficiente, efectiva y eficaz que merece. Gracias.